Me echaron de casa a los 15 años porque mi madrastra decía que yo interfería con el nuevo comienzo de la familia. 10 años después, me mandó un mensaje pidiéndome que pagara la universidad de su hija. El teléfono vibró sobre la mesa, de mármol blanco, mientras firmaba el último contrato de la tarde. El sonido resonó por la oficina del penthouse, rompiendo el silencio concentrado que siempre me acompañaba durante las negociaciones más importantes. Mis dedos, adornados con un anillo de diamante que había costado más que un auto de lujo, dudaron sobre la pantalla iluminada. El nombre que aparecía me hizo sentir como si hubiera retrocedido una década completa. Sandra. Mi madrastra, la mujer que había destruido mi adolescencia, estaba contactándome después de 10 años de silencio absoluto. Abrí el mensaje con una mezcla de curiosidad y esa vieja herida familiar que nunca se había cerrado completamente. Hola Carolina, espero que estés bien. Sé que han pasado muchos años, pero necesito pedirte un favor importante. Malisa va a entrar a la universidad el próximo semestre y estamos pasando por algunas dificultades financieras. Sabemos que te ha ido muy bien en los negocios. Hemos visto tus entrevistas en las revistas. ¿Podrías ayudarnos con los gastos de su educación? Sería una inversión en el futuro de la familia. Leí el mensaje 3 veces, cada palabra grabándose más profundamente en mi mente. La audacia era impresionante. La misma mujer que me había echado de casa a los 15 años, que había convencido a mi padre de que yo era un obstáculo para su nueva familia perfecta, ahora me pedía dinero como si fuéramos una familia unida. Recordé vívidamente aquella tarde de febrero cuando todo cambió. Había llegado de la escuela con calificaciones excelentes, emocionada por mostrarle a papá mi boleta de honor. Pero Sandra estaba esperándome en la sala, con una expresión fría que conocía demasiado bien. Carolina, necesitamos hablar, había dicho, señalando el sofá como si fuera un tribunal. Tu padre y yo hemos estado pensando. Y creemos que sería mejor para todos si fueras a vivir con tu tía Carmen. Mi mundo se desplomó en ese momento. Papá estaba parado detrás de ella, evitando mi mirada, asintiendo débilmente como un títere. Sandra había estado trabajando sistemáticamente para alejarme desde el día que se casó con él. Pequeños comentarios sobre cómo yo complicaba las cosas, sobre cómo Malisa necesitaba más atención, sobre cómo mi presencia impedía que ellos tuvieran el nuevo comienzo que merecían. Pero papá había suplicado, esta es mi casa también. He vivido aquí toda mi vida. Carolina, la voz de Sandra, cortó como un cuchillo. No hagas esto más difícil de lo necesario. Ya hemos tomado la decisión. Tu tía Carmen está de acuerdo en recibirte. Puedes empacar tus cosas esta noche. Esa noche empaqué mi vida en 2 maletas, llorando en silencio mientras Malisa, mi hermanastra de 8 años, me observaba desde la puerta con ojos confundidos. Sandra ni siquiera se molestó en aparecer para despedirse. Papá me llevó a casa de tía Carmen en completo silencio. Y cuando me abrazó antes de irse, pude sentir su culpa pero también su cobardía. Sandra se enderezó en su silla, recuperando algo de su compostura. Mira, Carolina. Entiendo que puedas estar resentida, pero eso fue hace mucho tiempo. Todos hemos madurado desde entonces. Malisa es una buena chica y merece una oportunidad en la vida. Malisa merece una oportunidad, acordé. Pero me pregunto, Sandra, ¿por qué es mi responsabilidad darle esa oportunidad a la hija de la mujer que destruyó mi adolescencia? Finalmente, papá habló con una voz quebrada. Carolina. Tienes razón, en todo. Fui un cobarde hace 10 años y he sido un cobarde desde entonces por no contactarte, por no pedirte perdón, por no luchar por mantenerte en casa. Papá, mi voz se suavizó ligeramente al ver lágrimas genuinas en sus ojos. No, déjame decir esto. Sandra, amor, siento mucho decir esto delante de ti. Pero Carolina tiene razón. La echamos porque era más fácil, porque era más barato, porque querías que Malisa tuviera todos los recursos. Y mantener a 2 hijas era complicado. Volvió hacia mí con ojos suplicantes. No hay excusa para lo que hicimos. No hay justificación. Aprecio la honestidad, papá, dije finalmente. Realmente lo hago. Y quiero que sepas que no los odio. He construido una vida increíble desde que me fui de su casa. En muchos sentidos, me hicieron un favor. Sandra se aferró a esto como a una cuerda de salvamento. Exacto. Carolina, ves cómo todo resultó para mejor. Y ahora podemos ser una familia otra vez, ¿no? La corté suavemente pero firmemente. No podemos ser una familia otra vez. Una familia no echa a sus miembros cuando se vuelven inconvenientes. Una familia no los contacta solo cuando necesita algo. Saqué mi tarjeta de crédito y la puse sobre la mesa. Voy a pagar el almuerzo. Por supuesto. Y en cuanto a Malisa y la universidad, he decidido establecer una beca en mi nombre en la universidad donde ella fue aceptada. Una beca completa para estudiantes de bajos recursos.
que hayan demostrado excelencia académica y superación personal a pesar de circunstancias difíciles. Sus caras se iluminaron por un momento antes de que continuara. Malisa puede aplicar para esta beca como cualquier otro estudiante, si demuestra que merece apoyo financiero basado en méritos académicos y necesidad económica genuina. Será considerada junto con otros candidatos. La esperanza se desvaneció de sus rostros mientras comprendían las implicaciones. Sandra encontró su voz primero. ¿Estás diciendo que no vas a ayudar a Malisa? Estoy diciendo que voy a ayudar a estudiantes que lo merezcan, incluyendo potencialmente a Malisa si califica, pero no voy a darle dinero a la familia que me echó simplemente porque ahora me necesitan. Salí del restaurante sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No había sido venganza, no realmente. Había sido algo mejor, había sido establecer límites claros con personas que habían perdido el derecho a esperar favores de mí esa noche en mi oficina. Establecí oficialmente la beca Carolina Mendoza para estudiantes de superación personal. El fondo inicial fue de $500,000, suficiente para apoyar a 25 estudiantes durante 4 años completos. 2 meses después, Malisa había aplicado para la beca Carolina Mendoza. Al final, recibió una beca parcial que cubría el 60% de sus gastos universitarios. Tendría que trabajar para cubrir el resto, solicitar préstamos estudiantiles y mantener un promedio alto para renovar la beca cada año. Era exactamente lo que yo había tenido que hacer a su edad. Un año después, durante la ceremonia anual de entrega de becas, me encontré reflexionando sobre todo el camino recorrido. La niña de 15 años, que había sido echada de casa por ser inconveniente, se había convertido en una mujer que podía cambiar vidas con una decisión financiera. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde mi terraza, recibí un mensaje de Malisa. Era la primera vez que me contactaba directamente. Tía Carolina, escribió. Quería agradecerte por la beca. Sé que no era automática y que tuve que ganarla. Eso la hace más significativa para mí. También quiero que sepas que he estado aprendiendo sobre lo que pasó cuando eras adolescente. Espero algún día poder conocerte mejor, no por dinero o favores, sino porque eres mi hermana mayor y me gustaría tener una hermana en mi vida, por primera vez en un año. Sonreí al leer un mensaje de alguien de mi antigua familia. Respondí, Malisa, me encantaría conocerte mejor también. Cuando estés lista para tener conversaciones auténticas sobre la familia, el perdón y lo que significa realmente apoyarse mutuamente, estoy aquí. Papá finalmente habló, su voz cargada de una culpa que había estado cargando durante una década. Carolina, quiero que sepas que he pensado mucho en todo lo que pasó cuando eras adolescente, las decisiones que tomamos, las cosas que podrían haber sido diferentes. Es interesante que menciones eso, papá, dije, manteniendo mi tono neutral porque he estado reflexionando sobre esos años también. Especialmente después de recibir el mensaje de Sandra. Sandra se tensó. Ligeramente, Carolina, espero que entiendas que en ese momento pensamos que era lo mejor para todos. Eras tan independiente, tan madura para tu edad. Pensamos que podrías prosperar con tu tía Carmen. ¿Prosperar? Repetí, dejando que la palabra colgara en el aire como humo tóxico. Es así como llamas a echar a un adolescente de 15 años de su hogar porque interfería con tu nueva familia perfecta. El silencio se extendió sobre la mesa como una mancha de aceite. Los otros comensales continuaron sus conversaciones alegres, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa junto al ventanal. Papá bajó la vista a su plato. Carolina, yo no. Papá, déjame terminar. Mi voz permaneció calmada, pero había acero en cada palabra. Durante 10 años. He reflexionado sobre esa época. Me preguntaba si había sido una hija tan terrible que merecía ser abandonada. Me culpaba por no haber sido más fácil de manejar, por haber causado problemas, que ni siquiera sabía que estaba causando. Sandra intentó interrumpir. Carolina, nunca quisimos que te sintieras abandonada, pero me sentí abandonada, continué. Ignorándola. Me sentí abandonada porque fui abandonada. ¿Y sabes qué es lo gracioso, Sandra? Que resulta que tenías razón, yo sí interferí con tu nuevo comienzo. Interferí porque representaba un recordatorio constante de que papá tenía una vida antes de ti. Interferí porque era una responsabilidad financiera que no querías asumir. Interferí porque querías que Malisa fuera hija única en todos los sentidos prácticos. Eso no es cierto, protestó Sandra. Pero su voz sonaba hueca. No. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa, porque tengo aquí un informe muy detallado sobre su situación financiera actual. Y me pregunto, Sandra, si mi presencia era tan problemática hace 10 años cuando tenían menos gastos y más ingresos. Porque ahora que están en una situación financiera desesperada, de repente soy parte de la familia otra vez. La cara de Sandra palideció visiblemente.
Papá levantó la vista por primera vez desde que había comenzado mi pequeño discurso. Sus ojos llenos de una comprensión dolorosa. ¿Exactamente cuánto saben sobre mi situación financiera actual?, preguntó Sandra, su voz temblando ligeramente. Sé lo suficiente, respondí tomando un sorbo de mi vino. Sé sobre la boutique, sobre los refinanciamientos, sobre las malas inversiones, sé exactamente por qué están aquí. Papá puso su tenedor en el plato, su apetito aparentemente desaparecido. Carolina, si esto es sobre dinero, no. Papá, no es sobre dinero, es sobre respeto. Es sobre reconocer que las acciones tienen consecuencias incluso una década después. Hola Sandra, qué sorpresa recibir noticias tuyas después de tantos años. Me halaga que pienses en mí para este favor tan importante. Sin embargo, antes de considerar cualquier inversión en la educación de Malisa, creo que sería apropiado que nos reuniéramos en persona para discutir los detalles. ¿Estarías disponible para almorzar este sábado? Puedo hacer reservaciones en el club ejecutivo. Por favor, trae a papá también. Saludos. Carolina, envié el mensaje y esperé. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Llena de entusiasmo y agradecimiento, por supuesto que estarían encantados de reunirse conmigo. Sandra prácticamente saltaba de alegría a través de la pantalla. El sábado llegó con un cielo despejado perfecto. Elegí mi atuendo cuidadosamente, un traje de diseñador en gris carbón que había costado más que el salario mensual de papá, zapatos italianos hechos a mano y el reloj Patek Philippe que me había comprado después de cerrar mi primer trato millonario. Quería que mi éxito fuera imposible de ignorar. Llegué al club ejecutivo 15 minutos antes de la hora acordada. Era un establecimiento donde solo los socios podían hacer reservaciones y la membresía costaba más de lo que Sandra ganaba en un año. Elegí una mesa junto al ventanal con vista al jardín, donde la luz natural iluminaría perfectamente. El contraste entre mi éxito y su desesperación los vi llegar a través del vestíbulo principal. Papá había envejecido considerablemente. Su cabello estaba completamente gris, tenía más arrugas y caminaba con una ligera inclinación que no recordaba. Sandra, por otro lado, había luchado contra el paso del tiempo con cirugías obvias y ropa demasiado juvenil para su edad. Ambos parecían incómodos en el ambiente elegante del club. Me levanté cuando se acercaron, mi sonrisa perfectamente practicada para ocasiones de negocios. Papá, Sandra, qué gusto verlos después de tanto tiempo. Papá me abrazó incómodamente, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a hacerlo. Sandra extendió su mano para un apretón formal. Sus ojos ya evaluando mi ropa, mi reloj, cada detalle que gritaba dinero. Carolina, dijo Sandra, te ves increíble. El éxito realmente te sienta bien. Gracias. Por favor, siéntense. ¿Les parece bien si ordenamos primero? Tengo algunas recomendaciones. Durante los primeros minutos, navegamos la conversación superficial típica de reencuentros incómodos. Comentarios sobre el clima, el tráfico, lo elegante que era el lugar. Pero yo podía ver la ansiedad en los ojos de Sandra, la forma en que constantemente dirigía la conversación hacia mis logros profesionales. Preparando el terreno para su petición, realmente no puedo creer lo exitosa que te has vuelto, dijo Sandra después de que llegaran nuestros platos principales. Leímos el artículo sobre ti en la revista de negocios. ¿Es cierto que tu firma maneja más de 200 millones en activos? Algo así. Respondí casualmente, cortando mi salmón. Los números fluctúan dependiendo del mercado. Dejé el teléfono a un lado y caminé hasta el ventanal de piso a techo que dominaba el horizonte de la ciudad. Mi oficina en el piso 52 ofrecía una vista panorámica que había costado más de lo que Sandra ganaría en 5 años. Cada edificio, cada luz, cada automóvil moviéndose por las avenidas representaba el imperio que había construido desde las cenizas de mi adolescencia destruida. No respondí inmediatamente. En cambio, decidí hacer un poco de investigación. Llamé a mi investigador privado, un hombre discreto que había usado antes para verificar antecedentes de socios potenciales, Marco. Necesito que investigues algo para mí, dije cuando contestó. Quiero un informe completo sobre la situación financiera de mi padre, Roberto Mendoza, y su esposa Sandra Vega. Todo. Ingresos, deudas, activos, el estado de su boutique. Todo. ¿Qué tan urgente es esto, Carolina? 2 días máximo de entendido. ¿Alguna razón específica? Digamos que están considerando involucrarme en una inversión familiar y quiero conocer exactamente el terreno que piso, mientras esperaba el informe. Seguí con mi rutina normal. Reuniones con inversionistas, revisión de portafolios, llamadas con arquitectos sobre mi nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario. Pero en el fondo de mi mente, un plan comenzaba a formarse. No era venganza. Me dije, era justicia poética. El informe llegó exactamente 48 horas después.
Los números contaban una historia fascinante. La boutique de Sandra había estado perdiendo dinero consistentemente durante los últimos 3 años. Habían refinanciado la casa 2 veces. Papá había invertido mal sus ahorros de jubilación en un esquema que resultó ser casi fraudulento. Tenían aproximadamente 6 meses antes de enfrentar problemas financieros serios. Pero lo más interesante era la información sobre Melissa, la niña a quien habían protegido tanto que habían destruido nuestra familia para asegurar su comodidad. Había crecido convertida en una adolescente mimada, sin sentido de responsabilidad. Sus calificaciones eran mediocres. Había sido rechazada de las universidades más prestigiosas y apenas había sido aceptada en una institución privada costosa. De segunda categoría, la matrícula anual era de $45,000, más gastos de manutención. Para una familia en su situación financiera, era económicamente imposible sin ayuda externa, y aparentemente yo era su única opción de ayuda esa noche. Me senté en mi terraza privada con una copa de vino de $500, contemplando mi respuesta. A mis pies, la ciudad brillaba como un recordatorio constante de lo que había logrado. En la distancia podía ver el barrio donde había crecido, donde una vez había sido lo suficientemente ingenua como para creer que el amor familiar era incondicional. Finalmente, tomé mi teléfono y comencé a escribir mi respuesta. La tía Carmen hizo lo mejor que pudo, pero una mujer soltera con un salario de secretaria no podía ofrecerme las mismas oportunidades. Tuve que trabajar medio tiempo durante la preparatoria, estudiar con libros usados y usar ropa de segunda mano, pero algo dentro de mí se endureció durante esos años. Cada dificultad, cada noche estudiando hasta tarde con el estómago vacío, cada rechazo cuando no podía pagar las excursiones escolares, alimentaba una determinación férrea. Me gradué con honores y conseguí una beca parcial para la universidad. Trabajé como mesera, vendedora, lo que fuera necesario para pagar el resto. Estudié administración de empresas con una intensidad que asustaba a mis compañeros. No tenía tiempo para fiestas o romances. Tenía un objetivo: nunca más dependería de nadie, nunca más alguien podría echarme de mi propia vida. Durante esos años universitarios, papá intentó contactarme ocasionalmente, llamadas incómodas donde evitaba mencionar por qué había permitido que me echaran, invitaciones navideñas de último minuto que yo rechazaba cortésmente. Sandra nunca me contactó directamente, pero a través de papá llegaban mensajes sobre cómo Melissa estaba creciendo, sobre los logros de su familia perfecta, sobre cómo esperaban que algún día pudiéramos arreglar las cosas. Pero yo estaba construyendo algo diferente. Después de la universidad conseguí trabajo en una empresa de consultoría financiera. Trabajaba 16 horas al día, absorbiendo conocimiento como una esponja. En 2 años ya estaba manejando cuentas importantes. En 5 había sido promovida a Social Junior. A los 30 tenía mi propia firma. El éxito llegó gradualmente y luego de repente mis estrategias de inversión inmobiliaria comenzaron a generar rendimientos extraordinarios. Los clientes llegaban por recomendaciones, luego por mi reputación. Finalmente, porque ser asesorada por Carolina Mendoza se había convertido en un símbolo de estatus entre las mujeres empresarias de la ciudad. Durante todo este tiempo había seguido desde la distancia los acontecimientos de mi antigua familia. Redes sociales, artículos de periódicos locales, el inevitable chisme de conocidos mutuos. Sabía que papá había ascendido en su trabajo en el banco, que Sandra manejaba una pequeña boutique, que Melissa había crecido convertida en la princesa de la familia que Sandra siempre había querido que fuera. También sabía que las cosas no habían salido exactamente como Sandra había planeado. La boutique había luchado durante la pandemia. Papá había tomado una jubilación anticipada, que resultó menos lucrativa de lo esperado. Y ahora Melissa, la hija adorada por la cual había destruido nuestra familia, necesitaba dinero para la universidad. Miré nuevamente el mensaje, esta vez con la sonrisa fría que había perfeccionado en las negociaciones más despiadadas. La ironía era deliciosa. La misma mujer que había decidido que yo era demasiado costosa para mantener en casa, ahora venía a pedirme que financiara los sueños universitarios de su hija.